Entonces, yo soy el doctor Arturo Raza, vamos a hablar un rato de tumores. Cuando uno habla de tumores no podemos hablar de todos los tumores porque no terminaríamos nunca y es darle demasiada importancia a tumores que son rarísimos. Todos ustedes sabrán la posibilidad de que ustedes vean un melanoma a lo largo de su vida, que diagnostiquen un melanoma, si no se dedican a esto, si no hacen retina o no hacen ecografía, son quizá 1 o 2 casos en toda su vida. Entonces, sí, y el melanoma es el más frecuente de todos los tumores que tenemos acá. Entonces, no podemos hablar de todos los casos especiales, vamos a hablar de los más importantes y el más importante de ellos es el melanoma. Siguiente. Para hablar de melanoma lo que voy a tratar de hacer es explicarle algunos mitos que hay. En medicina está lleno de mitos, que es un tema que a mí siempre me gusta hablar. El mito del anteojo de supermercado, el mito de la pantalla azul, el mito de la luz, el mito de 20.000 cosas. Bueno, en melanoma hay varios mitos. Uno, todo diagnóstico oncológico se hace por biopsia. Eso todo el mundo lo sabe, todos los oncólogos lo saben, todos los clínicos lo saben. Número 2, el nuclear obviamente va a evitar metástasis. Si yo le saco el ojo, se acabó, muerto el perro, se acabó la rabia. Número 3, todos los ojos irradiados se pierden. Han presentado en varios lugares, yo he visto presentaciones que muestran 5, 6, 7 casos, macanudo controlaron el tumor, pero el ojo se perdió, quedó cocinado. Número 4, por lo tanto, si todos estos 3 son verdad, cualquiera puede hacer el tratamiento, da lo mismo que le haga un experto o un no experto, porque todo se va a ir mal. ¿Tá? Y por último, ¿para qué hacer el tratamiento cuando es tan caro? Todos los tratamientos oncológicos son ridículamente caros. Entonces, la siguiente. ¿Para qué miércoles necesitamos un especialista si todo esto es cierto? No tiene ningún sentido. Sigamos. Entonces, lo más importante de melanoma o de cualquier patología en general es cuándo tratar. ¿Qué es lo que tenemos que tratar? Siguiente, cuando hay diagnóstico de melanoma. O sea, no se trata un melanoma si yo no estoy seguro que es un melanoma. Y esto es una cosa que puede parecer una pavada, pero yo tengo decenas de casos que yo les puedo mostrar en la foto, donde tengo un nebus que fue tratado como melanoma, un hemangioma que fue tratado como melanoma, una hemorragia subretinal que fue tratada como melanoma. Es una locura, he visto ojos enucleados porque vieron un cristalino luxado y pensaron que era un melanoma. A ese nivel llegamos. El riesgo de vida es por la metástasis que produce el melanoma. Obviamente el melanoma cuando está en el ojo no es el problema del melanoma es que produce metástasis. Siguiente. A mayor tamaño hay mayor malignidad. Hay una serie de datos que hoy se saben de la genética del melanoma que uno podría decir que no es una relación directa. Hay tumores chiquititos que son de muy alta malignidad, tumores grandes que son de menor malignidad, pero en reglas generales los tumores más grandes tienen mayor malignidad y son de tipo citogenético más agresivo. La siguiente. Y la única posibilidad que tenemos de disminuir la mortalidad en nuestro caso va a ser la siguiente: un diagnóstico temprano. O sea, el tratamiento, lo único que logramos nosotros tratando un melanoma es fijar la mortalidad para el resto de su vida. Si lo tratamos bien, obviamente. Si nosotros le sacamos el ojo, la mortalidad va a ser la misma que si le hacemos braquiterapia, pero el problema es si no le hacemos el diagnóstico bien o si no le hacemos el tratamiento bien. Entonces, si nosotros agarramos los tumores muy tardíamente, van a haber mucho más mortalidad. Siguiente. En oncología general, habíamos dicho, el mito que se aplica también a oftalmología es una cosa que se sabe en oncología general. A ustedes, ninguna obra social le va a aprobar un tratamiento para un tumor, para un cáncer en general, si no tienen una biopsia que demuestren que es ese tipo de cáncer. En el ojo eso no existe. ¿No? En oncología general uno puede sospecharlo porque, qué sé yo, el paciente es fumador, tiene tales síntomas, se hizo tales estudios, le aparecen tal tipo de cosas, pero el diagnóstico es para anatomía patológica. Siguiente. Pero claro, nosotros tenemos tumores bastante grandes, sacar un pedacito no es muy difícil. Siguiente. Siguiente. En cambio, cuando nosotros estamos hablando de oncología ocular, estamos hablando, por ejemplo, en este caso, un melanoma que tiene 2 milímetros de espesor, 1,8 milímetros de espesor. Si esto tiene 1,5 milímetros, esto capaz que tiene 5 milímetros de diámetro. Entonces, uno tiene una manchita que es del tamaño de una lenteja o más chica, quizás de media lenteja. Y con esto tenemos que hacer diagnóstico. Créanme que no tenemos patólogos en Argentina que puedan hacer un diagnóstico con una punción de aspiración por aguja fina. Algún persero está por ahí diciendo que se puede, pero la realidad es que no.
Nosotros en un momento lo hacíamos porque teníamos al doctor Croxato, que trabajaba en la FOA, que era un genio con esto y es el único patólogo ocular en Argentina que se formó en Estados Unidos y que aprendió todo esto. Así todo, cuando empezamos a hacer punciones, el 50% nos salían negativas, no teníamos material suficiente. Con el tiempo, tanto él como yo fuimos mejorando, llegamos a casi un 90% de estudios positivos, pero el doctor Croxato tuvo la mala idea de morirse. Entonces nos quedamos sin Croxato y lamentablemente nos quedamos sin un anatólogo de primer nivel en Argentina. No hay ninguno. ¿Tá? Siguiente. Entonces nosotros tenemos acá la oftalmoscopía y la fotografía, que es lo principal para el diagnóstico, o por lo menos para sospecharlo. Y después de los estudios por imagen, la ecografía es la única que es realmente importante. Ahora las otras también ayudan, OCT, RFG, etcétera, pueden ayudar para el diagnóstico diferencial o para el diagnóstico mismo, pero las fundamentales es saber mirar, o sea, fondo de ojo y ecografía. Siguiente. Dijimos que todo diagnóstico oncológico es por biopsia. ¿Tá? ¿Alguien me puede decir, bueno, ahí ya está. Perdón. ¿Alguien me puede decir qué pájaro es ese? ¿Ya todos lo vieron? Es un carancho. Siguiente. ¿Alguien me puede decir qué pájaro es ese? ¿Pero por qué no me lo pueden decir? Porque no lo conocen. Si yo lo agarro a ese pájaro, lo mato, lo parto en pedacitos y se lo mando a un anatomopatólogo, ¿me va a poder decir vale la pena? ¿O es mejor mandarle la foto a un ornitólogo? Yo tengo a Eduardo Toledo, que es un retinólogo de La Plata, que es un genio con los pájaros, que le mando una foto y él siempre me contesta qué pájaro es. Entonces yo no mato los pájaros, le saco fotos y los mando. Hagan lo mismo con los tumores. La siguiente, una monjita blanca, estoy seguro que nadie lo hubiera sacado así nomás. Oye, siguiente, piojito trinador. Siguiente, siguiente, siguiente y siguiente. ¿Y esta alguien no la conoce? ¿Necesitan anatomía patológica? No, todos la conocen. Entonces, cuando yo les digo que un tumor es tal cosa y viene alguien y dicen el doctor Irarrázaga o el doctor Valenzuela o la doctora Gentile son unos verseros porque dicen que reconocen los tumores, bueno, nosotros conocemos el pajarito. El que no conoce el pajarito no puede hablar de pajarito, el que no conoce los tumores no puede hablar de tumores. Cuando alguien le dice a usted que tienen un diagnóstico diferencial dudoso entre melanoma, metástasis y hemangioma, créanme que no sabe nada de pájaros ni de tumores. No existe eso. Uno puede llegar a confundir un hemangioma con algún tipo de metástasis a primera vista, pero no con todos los estudios que uno hace en el consultorio, con la ecografía, etc. A primera vista sí, porque puede ser que el tumor, que la metástasis sea de un carcinoide, que es un poquitito rosado, etc., pero no se confunde. La siguiente. Entonces, fíjense lo que sería hacer un diagnóstico con esta, que es una de las funciones que hicimos nosotros, con 20, 30 células. Créanme que necesitan a alguien muy experto para esto. Yo le hablaba de esto a Celia Correa, que es una brillante oncóloga ocular que trabaja en Estados Unidos, y ella me decía, pero Arturo, lo que tienes que hacer es entrenarte tú para hacer tú las funciones y tú entenderlas. Dije, a los 60 y pico de años meterme a hacer esto, francamente, no me da el cuero. Siguiente. El diagnóstico entonces es examen oftalmoscópico, o sea, mirar el ojo. La fotografía para nosotros, especialmente para tumores chicos, es absolutamente fundamental. O sea, la fotografía es estándar, hoy no se puede prescindir de la fotografía. Y como examen complementario, el único que es 100% imprescindible es la ecografía. Los otros ayudan, pero no son imprescindibles. Siguiente. Siguiente. Esta regla mnemotécnica, que muchos de ustedes conocerán que es aplicada a los melanomas de piel, ayudó de una forma tremenda a bajar la mortalidad del melanoma. Solamente esto. No estamos hablando de la inmunoterapia que vale cientos de miles de dólares, no estamos hablando de ningún otro tratamiento, estamos hablando solamente del diagnóstico. La regla mnemotécnica disminuyó la mortalidad en un 80%. Siguiente. Entonces, nosotros tenemos un tumor mediano grande. El diagnóstico es bastante fácil en general, hay que ser un poco bruto para equivocarse en esto, pero cuando uno ve esto, hace una ecografía, ve que es de baja reflectividad, que tiene movimientos vasculares espontáneos, que tiene forma de hongo, que tiene invasión, que tiene ruptura de bruja, etc. En general el diagnóstico en tumores medianos grandes, para cualquiera que conozca el tema, es bastante fácil. La siguiente. Pero cuando tenemos lesiones pequeñas, que la idea es diagnosticarlas cuando son pequeñas, no que se nos escapen y que vengan grandes. Por eso dijimos que lo que puede cambiar la mortalidad es hacer un diagnóstico temprano. Siguiente.
Entonces, el grupo de los Shields, ya hace bastantes años, hizo una regla mnemotécnica para ver cuáles eran las características de alto riesgo de que una lesión melanocítica pequeña crezca. Y por lo tanto, si crece rápido, que sea maligna. Y ellos describieron esto, que es una regla mnemotécnica muy fácil de acordarse. Es to find small locular melanoma using helpful hints daily. Cualquiera se la va a acordar. Y acá tienen todos los parámetros que le recuerdan a eso. Siguiente. Estos parámetros son los que importan de la regla mnemotécnica. El tamaño de más de 2 milímetros de espesor. El fluido subretinal fuera del tumor, no en la superficie del tumor. Sintomatología, por ejemplo, ver lucecitas, ver fosfenos, cosas por el estilo. No la mala visión. Pigmento naranja, que esté tocando el nervio óptico, que esta es la menos importante de todo. El ultrasonido hueco, o sea que sea de baja reflectividad. Y después algunos signos de antigüedad. Que no tenga estos signos de antigüedad es una cosa importante. Fíjense que casi todos estos signos se ven por el fondo de ojo y estos dos se ven por la ecografía. Entonces con estos dos ya tenemos. Ahora es cierto que la OCT nos puede ayudar con el fluido subretinal y que la autofluorescencia nos ayuda con el pigmento naranja, pero si lo sabemos ver no lo necesitamos estrictamente. Siguiente. Siguiente. Entonces, el fondo de ojo nos va a dar un 95% de sospecha. Lo que no nos va a dar es el tamaño, pero nos da toda la sospecha. Siguiente. Y la ecografía nos da el resto y otros estudios nos pueden ayudar, sobre todo si no somos expertos en el tema. Siguiente. Y nosotros, para tratar de evitar una regla mnemotécnica en inglés bastante complicada para la mayoría de la gente, desarrollamos esta técnica, que es una regla mnemotécnica que es exactamente igual en cuanto a los parámetros, pero bastante más fácil de acordarse, que es planetas. La siguiente. La P por pigmento naranja, la L por líquido subretinal fuera del tumor, la A por ausencia de antigüedad. La ausencia es un signo de riesgo, como halo pigmentado, drusas, alteraciones pigmentarias, etc. La N por cercanía al nervio óptico, la E por ecografía hueca, la T por tamaño y la sintomatología, que es por el interrogatorio. Siguiente. Siguiente. Entonces, esta regla de planetas nos va a ayudar un montón. Si ustedes aprenden hoy solamente esto, basta y sobra. Esto es lo más importante del día de hoy. Siguiente. Entonces vamos a ver esta regla mnemotécnica. El pigmento naranja. Muchos dicen que el pigmento naranja se ve mucho mejor con la autofluorescencia que con el fondo de ojo. Pero fíjense un detalle. Yo acá estoy viendo el pigmento naranja. En la foto sale muy linda acá. Créanme que en la mayoría de los casos no es tan fácil de ver, pero no es tampoco tan difícil cuando uno se acostumbra. Pero fíjense que acá todo esto tiene autofluorescencia, pero todo esto también. Y todo esto no es pigmento naranja, esto es alteración pigmentaria. Entonces puede ser engañoso la autofluorescencia. Uno tiene que saber mirar el pigmento naranja. Acá, en cambio, como no hay alteración pigmentaria, es todo pigmento naranja. Y acá, que tampoco hay alteración pigmentaria importante, está acá el pigmento naranja, pero fíjense la alteración pigmentaria leve que tiene acá, porque tuvo líquido. Entonces, es engañoso, ayuda, pero es engañoso. Siguiente. La presencia de líquido subretinal. Fíjense que acá tenemos una lesión diminuta. Es una lesión que mide menos de 2 milímetros de espesor en la ecografía, pero tiene líquido subretinal. Tenía sintomatología, estaba cerca del nervio óptico, era de relativamente baja reflectividad. Tenemos varios signos de riesgo. A este paciente lo tratamos, a los pocos meses o al año más o menos aparecieron metástasis y después murió, o sea que claramente era un melanoma. Este otro paciente, fíjense que tiene su tumor, pero además tiene líquido subretinal acá, alejado del tumor. El líquido subretinal, si estuviera acá, no es válido, porque eso simplemente retina que se despegó porque tiene epitelio pigmentario muerto, porque no tiene coroides, etc. Siguiente. Si quieren interrumpir y preguntar, no hay ningún problema, ¿no? Después, la ausencia de antigüedad. Yo miro estos casos, miro este paciente de acá, que me viene con un nebus bastante grande, porque si ustedes miran, este debe tener unos 5 o 6 milímetros en este sentido y unos 8 en este sentido. Pero está lleno de alteraciones pigmentarias. No tiene ningún lugar que no tenga alteraciones pigmentarias. Entonces, ¿qué deduzco yo? Que esto es antiguo. No lo puedo asegurar, pero estoy casi seguro. Entonces, este paciente jamás lo voy a tratar. En el mejor de los casos lo voy a observar.
Le voy a hacer una ecografía, voy a medirlo y después lo voy a observar, porque esto es muy probable que sea antiguo. Este, en cambio, puede ser engañoso, porque tiene alteración pigmentaria en la superficie, pero esta zona no tiene nada de alteración pigmentaria. Entonces puede ser que hace 3 meses el tumor esté reducido acá y en los últimos 3 meses creció hasta acá. ¿Ah? Si tuviera alteración pigmentaria en toda la superficie, es un tumor antiguo. ¿Ah? Es todo antiguo. Este de acá, fíjense que tiene un halo hipopigmentado y tiene muchas alteraciones pigmentarias. Este, por muy grande que sea, no lo voy a tratar de entrada. Lo mismo con este, que es un tumor bastante grande, pero tiene alteraciones pigmentarias hasta en el mismo borde. A todos estos, si no estoy seguro, los voy a mirar. Ojo, uno no tiene que mirar un melanoma, no tiene que estar seguro de que crezca. Cuando yo empecé la carrera, en Argentina por lo menos, la noción era que si no crece no es melanoma y con menos de 4 milímetros no se puede hacer diagnóstico. Nosotros hemos hecho diagnóstico en varios casos con 1,5 milímetros, ¿ah? Y se puede hacer diagnóstico, ¿ah? Como en el caso ese que yo les mostraba hace un ratito. Se puede hacer diagnóstico perfectamente bien cuando uno ya conoce un poco el tema. Siguiente. Y fíjense este no tiene ningún signo de antigüedad. Este, aunque es mucho más chico que varios de los otros, este me asusta. Los otros no me asustan. ¿Ah? Este me importa, pero este de allá, por ejemplo, que es el más llamativo, es casi el que menos me importa. ¿Ah? Y este de acá me importa muchísimo, porque no solamente no tiene signo de antigüedad, sino que tiene líquido alrededor. ¿Ah? Entonces, esto lo voy a mirar mucho más de cerca. Siguiente. Entonces, la cercanía al nervio óptico, la verdad es que de todas las características que yo les nombré, es la menos importante, porque fue una cuestión que cuando se hizo un estudio estadístico dio significativo, pero todos dudamos de que tenga mucha importancia. Yo creo que la cercanía al nervio óptico, lo que tiene que ver es que si está cerca del nervio óptico, los síntomas son más obvios y uno lo descubre más temprano. No creo que tenga una característica de malignidad. Pero bueno, como está descrito, hay que nombrarlo. Entonces, este teóricamente tiene más riesgo que ese por la cercanía, pero en realidad este tiene más riesgo porque no tiene signos de antigüedad y ese sí tiene signos de antigüedad. Fíjense que este es casi enorme, es un nevo gigante, y sin embargo este no lo voy a tratar, y el otro, no le digo que lo voy a tratar por eso solo, pero lo voy a observar muy de cerca. Siguiente. La ecografía hueca, esto es un tema que fue divertido porque las primeras, cuando yo recién me metí en el tema de tumores, hace 25 o 26 años, los Shields no describían la ecografía hueca. Ellos tenían una regla técnica, pero no incluían la ecografía. Y yo, en mi esquema de oncología, incluí la ecografía. Yo me acuerdo cuando los fui a visitar, ellos me pidieron que les mostrara el esquema que usaba yo. Me dijeron, ¿y por qué estás incluyendo la ecografía? Yo les dije, mire, yo nací con la ecografía. A mí en primer año me agarró Atilio Lombardi, y me agarró Enrique Marrón y Atilio Lombardi, y me dijeron, vos tenés que aprender ecografía. Ok, ¿qué les voy a decir que no? Entonces aprendí ecografía y toda mi vida tuve un ecógrafo al lado. Entonces le doy mucha importancia a la ecografía. ¿Por qué? Porque la usé toda la vida. La ecografía y antiguamente el OBI, ahora ya el OBI lo uso muy poco con las lupas aéreas que tenemos con lámpara, pero la ecografía y el OBI eran para mí los instrumentos de todos los días. Entonces, nosotros tenemos acá estos dos casos con ecografía hueca, es más riesgoso, pero también tiene importancia la altura, como habíamos dicho antes, pero bueno, ya lo vamos a ver. Y estos dos casos, que son una ecografía que se ve de alta reflectividad, son menos riesgosos. Ahora, hay melanomas de alta reflectividad y hay nevos de baja reflectividad. Por eso hay que sumar signos. La siguiente. Después viene el tamaño. Yo acá tengo una que tiene 3 milímetros y pico, pero sin embargo es heterogéneo, tiene signos de antigüedad. Los signos de antigüedad llegan hasta el borde mismo del tumor. No la voy a tratar por esto, pero es un signo más. Este de acá no es tan grande, pero tiene desprendimiento de retina, tiene baja reflectividad, este es muy sospechoso. Y este de acá es más chico, pero al mismo tiempo tiene alta reflectividad. Ahora, los signos de antigüedad están más bien en el centro, esto podría estar creciendo. Jamás dejamos sin controlar un caso así, nunca. Siguiente. La lesión es muy pequeña, lo que nosotros llamaríamos una peca, o sea, no le vemos volumen, vemos una mancha y nada más, a estos pacientes les sacamos una fotografía. Siempre les saco una fotografía, o sea, no dejo de sacar una fotografía. En algunos casos les saco la fotografía con la lámpara hendidura, cuando son tan chiquititos como este, y la mayoría los mando a sacar la foto con cualquier aparato fotográfico. Antiguamente usaban mucho esto, pero lo bueno que tiene los aparatos
tradicionales es que tienen colores más reales. Ahora ya me acostumbré y me amigué con los aparatos de campo amplio. ¿Por qué? Porque son mucho mejores por el campo amplio, pero engañan con los colores. No le creen a los colores que les muestra el campo amplio, mírenlos en el fondo de ojo. La siguiente. Entonces, cuando nosotros vemos la lesión chiquitita, sin signos de antigüedad, la vamos a controlar. ¿Cómo la controlamos? Siempre le voy a decir a un paciente que le aparece una lesión por primera vez, mira, te voy a ver en 2 meses o 3 meses. Normalmente le digo 3 meses, pero si la veo con un estado de angustia espantosa, por ejemplo, hoy a la mañana vino una paciente que venía de Misiones, derivada porque le habían encontrado una lesión. Ella ya había decidido que se iba a morir por las metástasis en 3 meses más. Entonces a esa persona yo no le puedo decir, vuelve en 3 meses, quédate tranquila. Entonces estuve hablando con ella y le dije, bueno, volvé en 1 mes y medio. La logré estirar a eso. Yo sé que en 1 mes y medio, aunque sea maligno, no va a haber crecido. Pero bueno, es un primer paso. Pero habitualmente le voy a decir 3 meses, es una norma relativa, ¿no? La sintomatología. La sintomatología es muy relativa, porque si yo tengo a este paciente, ¿qué síntoma va a tener? Va a tener mala visión, obvio que va a tener mala visión, ¿por qué? Porque está en la mácula. Un nevus en la mácula, un hemangioma en la mácula, van a tener siempre baja visión. Entonces, la visión no es lo que me interesa. Lo que me interesa es un paciente como este, que va a tener metamorfosias adquiridas, que va a tener quizás fosfeno, que quizás ve lucecitas, cuando cierra los ojos ve lucecitas raras que se pasan por ahí, cosas por el estilo. O sea, no muy distinto a lo que pasaría con una maculopatía de la edad, pero muchas veces el paciente no tiene la edad para tener la maculopatía. Entre paréntesis le digo que ya he visto, creo que solamente este año he visto unos 3 o 4 melanomas diagnosticados como central serosa. ¿Por qué? Porque el médico, en vez de mirarle el fondo de ojo, le pidió un OCT. Y cuando le hizo un OCT, capaz que solamente le llegó un corte aquí, o el tumor está acá arriba y le llegó un corte aquí, y lo único que se ve es el líquido. Como ve el líquido sin maculopatía, dice, una central serosa. Cuando el paciente después se entera que es un melanoma, le digo que cuesta mucho explicarle al paciente que es un error aceptable. En realidad no es aceptable, pero si no voy a tirar al médico al muero. Entonces, por favor, hagan fondo de ojo. Este año traté a una chica de 23 años que tenía un tumor y que hacía 4 años que le habían visto unas venitas dilatadas por acá. Le dieron gotitas, le dijeron que era una histérica, le hicieron esto, le hicieron lo otro, pero nadie le hizo un fondo de ojo en 4 años. Después cuando vino, tenía un tumor de 9 milímetros de altura y 16 de base. Entonces, una locura. Esa chica tiene 70% de probabilidades de morir por metástasis. ¿Por qué? Porque no le hicieron un fondo de ojo. Así de grosero. La siguiente. ¿Cuál de estos casos vamos a seguir? ¿Cuáles los vamos a controlar? Todos. Todos. Obviamente, a este lo voy a controlar con un poco más de histeria que a ese. Con ese le voy a decir, mira, te vamos a controlar, pero la probabilidad de que eso sea maligno quizás sea 1 en 1000. Y a este de acá le voy a decir, mira, te vamos a controlar, pero la probabilidad de que sea maligno son 1 en 5. Entonces, todos los casos que yo no estoy seguro que sean melanomas, los voy a controlar siempre. Siguiente. Fíjense este caso. Este es un paciente, yo ya lo he mostrado un montón de veces, ya tendría que cambiar la foto porque tengo otros casos, pero me queda cómodo, que le vieron una manchita y le dijeron, bueno, venía a controlarte en un tiempo. Siguiente. Vino 7 años después. Si este paciente se hubiera hecho los controles que yo le digo, le hubieran agarrado esta lesión mucho más chica. Se lo hubieran encontrado cuando tenía medio milímetro de espesor, 1 milímetro de espesor, porque con que esto crezca desde acá hasta acá, ya es un crecimiento patológico. Con que esta crezca medio milímetro de espesor, es un crecimiento patológico. Pero claramente creció un montón más con desprendimiento de retina, por supuesto que aquí tiene mucho más posibilidad de metástasis. No estamos hablando de la pura visión. Siguiente. Y lamentablemente, siguiente. Ahí. Lamentablemente este paciente no se volvió a hacer el mismo error, no se trató con nosotros, se fue a otro lugar, supuestamente le pusieron una placa. No tengo mucha idea de dónde le pusieron la placa, porque miren cómo creció el tumor en 7 meses. Eso creció en 7 años, esto creció en 7 meses. Ningún tumor con una placa puesta puede crecer así, es imposible. Entonces, para mí la placa se la dejaron suelta por ahí por la órbita, era un médico que no era especialista en así que no era mal tipo, pero no sabía poner placa, y le salió mal. Y a este paciente tuvimos que sacarle el ojo directamente. Siguiente. Entonces, primero vamos a tener lesiones pequeñas con pocos o ningún signo de riesgo, porque acá no tiene ningún signo de riesgo, no tiene líquido, no tiene sintomatología, no tiene nada.
Entonces, este paciente, ¿qué hago? Siguiente. Esta es la regla mnemotécnica, todo negativo. Todo negativo. No tiene pigmento naranja, no tiene líquido subretinal, no está cerca del nervio óptico, etc. Siguiente. Lo vamos a observar. A los 3 meses lo vemos. Si a los 3 meses está igual, lo veo en otros 6. Si a los 6 meses está igual, lo veo cada 12 meses por el resto de la vida. En principio es así. Obviamente a este paciente yo le puedo decir, controlate con tu oftalmólogo y mandame las fotos una vez por año. ¿Tá? Porque no lo veo como de alto riesgo, entonces le puedo decir, mandame las fotos una vez por año. Ni siquiera le voy a cobrar por eso. Siguiente. Ahora fíjense este caso que tiene líquido subretinal, tiene baja reflectividad, tiene sintomatología, está cerca del nervio óptico, no tiene signos de antigüedad. Siguiente. Y acá tiene todas positivas. Estas siglas yo las tengo en todos los esquemas de oncología que uso yo, tengo esas siglas puestas para ponerle positivo o negativo. Este paciente es para tratar ya. Siguiente. Entonces, aquí tenemos varios casos que algunos son más impresionantes que otros. Obviamente este es el más impresionante. Siguiente. Entonces, nosotros agarramos a este paciente de acá, tiene un nebus, básicamente nada positivo y es plano, nos quedamos tranquilos, riesgo muy bajo, lo vamos a observar. Este de acá tiene un riesgo bajo, porque esto de acá tiene muchos signos de antigüedad, esto es lo que se llama un nebus gigante, tiene una relativamente baja, mediana reflectividad, tiene una altura relativamente alta, pero todo el resto es negativo, lo vamos a observar. Este otro paciente lo habían mandado directamente para tratar, y sin embargo cuando yo le veo, tiene algunos signos de riesgo, pero conseguí, a este paciente ya le habían indicado la braquiterapia, le habían indicado en Argentina y en España. Y cuando yo lo veo, le dije, no me convence, esto se ve plano, en la ecografía era casi plano. Y me consiguió una fotografía de varios años antes, no una fotografía, un OCT que le habían hecho varios años antes, y en el OCT se veía la imagen. Entonces uno dice, no presiona. Siempre se puede conseguir foto antigua, ideal. Y este de acá, en cambio, tiene todos los signos de riesgo, pese a que, comparado con estos dos, es mucho menos llamativo, pero tiene todos los signos de riesgo. La siguiente. Entonces, conclusiones, el diagnóstico es clínico, de los exámenes complementarios, lejos lo que más nos importa es la fotografía y la ecografía, y la biopsia, si bien alguna vez tenemos que hacer biopsia, hoy por hoy, lamentablemente, cuando hacemos biopsia, tiene que ser por vitrectomía. Ya la biopsia de punción aspiración con aguja fina no me sirven porque no tengo a quien las interprete. Es una pena, pero es un hecho. Siguiente. Mito número 2. Enuclear evita metástasis. Esto es un tema que se viene hablando hace mucho tiempo. Yo me acuerdo que la otra vez fui a dar una charla de este tema en Rosario y estaba Ferroni, que es un tipo bastante loco, y él me decía, si eso lo tengo en mi ojo, sácame el ojo. Siguiente caso, si eso lo tengo en mi ojo, sácame el ojo. Siguiente caso, si eso lo tengo en un ojo, sácame el ojo. Entonces le dije, bueno, vamos a proponerte una cosa un poco distinta. Tenés un melanoma en el cerebro, ¿te saco el cerebro? Porque si se puede tratar, ¿por qué decidís vos sacar todo? Porque obviamente lo decidís para vos, pero lo vas a decidir para tus pacientes. Y se mató de risa y me dijo, tenés un punto. Entonces, siguiente. Ya hace muchos años, o sea, el famoso estudio del COMS, que es para controlar un estudio randomizado donde a la mitad de los pacientes les sacaban el ojo y a la otra mitad les ponían una placa de braquiterapia. 17 años después la mortalidad era prácticamente la misma en los dos grupos. Por lo tanto, ya está recontra demostrado y con muchos años de seguimiento que sacar el ojo o poner una placa es lo mismo. Ahora, eso tiene un condicionante, que la placa esté bien puesta. Si ustedes tienen el tumor acá y le ponen la placa acá, no sirve para nada. Entonces tiene que estar muy bien puesta la placa, tiene que estar perfectamente puesta, igual que antes cuando le mostraban los implantes. Si el implante no cubre el desgarro, ¿de qué miércoles sirve el implante? No es más difícil colocar una placa que un implante, pero hay que saber colocarla. Siguiente. Esto es un extra que les pongo. Hasta el día de hoy no hay una prueba de que haya un tratamiento para aumentar la sobrevida de los pacientes que ya tienen metástasis. Sin embargo, los pacientes que yo les digo que yo descubro que tienen metástasis, van al oncólogo y el 99,999% de los oncólogos le dicen no hay que perder la esperanza y le vamos a hacer un tratamiento.
Hace 10 días tenía una paciente mía, joven, de 30 y pico de años, con metástasis, fue al oncólogo, yo le dije, lamentablemente no hay nada que te vaya a servir, pero ella fue al oncólogo y el oncólogo le empezó un tratamiento con una nueva droga que hay que se ha demostrado que tiene una efectividad. La efectividad que se demostró es que al año, en vez de haber un 59% de sobrevida, hay un 73% de sobrevida. O sea, hay un 14% de pacientes que con ese tratamiento sobreviven al año. Ninguno que se cure, ninguno que sobreviva a largo plazo, pero al año estadísticamente significativo. Pequeño detalle, $10.000 por semana. O sea, te vas a gastar $500.000 en un año para que tengas un 14% de estirar tu vida unos pocos meses. ¿No? Esa es la realidad. Y esa es la única que sirve, la otra ni siquiera sirve. La siguiente. Mito 3. Todos los ojos tratados con braquiterapia se pierden. Hace un par de años me acuerdo que en una presentación que hicieron de un centro bastante importante que hay en Buenos Aires, y mostraban que habían tratado varios pacientes y todos los pacientes habían quedado con visión de cero. Y decían, bueno, hay que plantearse si realmente vale la pena tratar y qué sé yo. Siguiente. Nosotros tratamos a los pacientes, a los que le hacemos braquiterapia, a los que conservamos el ojo, con una placa radioactiva estilo CONS, es un estilo, una forma física y un principio. Acá vemos distintos casos, arriba antes y abajo después del tratamiento. ¿Ah? Siguiente. Ustedes acá, viendo la lesión que queda, pueden decir exactamente dónde estuvo colocada la placa. Si yo veo que hay alteración pigmentaria por acá, es que la placa no estuvo bien centrada. Ahora, eso se demora por lo menos un año en verse. Entonces, a mí cuando viene un paciente que lo trataron en otro lado y quieren saber mi opinión, si está bien tratado o no, yo no puedo dar una opinión hasta que no pasa por lo menos un año. Estamos hablando de un tumor maligno que tengo que esperarlo 1 o 2 años para poder opinar. Es bastante terrible y son casos que a mí me desesperan porque además después me acusan de haber hablado mal de los médicos. ¿Y qué quieren que les diga? Si cuando un paciente se va a morir, ¿qué le vas a decir? Le hicieron un tratamiento, qué sé yo. Me aparece la radiación por acá, el tumor crece, le tengo que hacer una placa. ¿Qué le voy a decir? ¿Mi placa va a andar y la otra no anduvo? ¿O le tengo que explicar la placa? No, en lo que hace que la primera yo no sé qué pasó, pero no estuvo colocada bien centrada. No me queda otra que explicarle eso. Si un paciente va con un desprendimiento de retina y después viene a verte a vos y tiene desprendida la retina, ¿qué le vas a decir? No, la retina está aplicada, pero por las dudas la tengo que operar. No, le tenés que decir que la retina está desprendida, lamentablemente. Si te acusan de hablar mal de los colegas, lo lamento mucho, pero tenés que decirle, primero está el paciente. Pero fíjense las respuestas que tenemos, de todos estos casos, fíjense las respuestas que tenemos. O sea, los tumores, este es un tumor muy grande periférico, estos son tumores chicos pegados al nervio óptico, y muchos de estos casos quedan con excelente visión. Por supuesto no todos, porque si el caso está en la mácula o pegado a la mácula o es muy grande, va a tener mala visión. Siguiente. Entonces esta en realidad es una estadística relativamente antigua, porque la presenté hace unos años en un congreso internacional. En ese momento teníamos 500 y pico de melanomas, hoy ya llevamos por 800 casos aproximadamente. La siguiente. Los tratamos a todos con placa radioactiva. Siguiente. Ahí se ven los resultados. Siguiente. Siguiente. Se fijan que se ve perfectamente bien la reacción a la braquiterapia. Siguiente. Esta es la forma en que nosotros lo tratamos habitualmente. En algunos casos, en muchos casos, tenemos que sacar el recto, porque el recto está en donde está el tumor. Si el tumor está ubicado debajo del recto, una inserción del recto está ahí, no podemos poner la placa encima, porque esa placa se va a mover y no va a producir la radiación que queremos. La siguiente. ¿Cómo localizamos el tumor? Cuando es anterior por transiluminación, con una condición, de que el tumor sea pigmentado. No todos los tumores son pigmentados y no todos son 100% pigmentados. Muchos tumores que han crecido tienen zonas amelanóticas y por lo tanto la transiluminación es engañosa. Entonces la pura transiluminación no alcanza, tienen que hacerlo con ecografía o con fondo de ojo también. Con indentación es lo que lo hacíamos habitualmente, el control permanentemente, y hoy por hoy con ecografía, que es lo más exacto para ver dónde quedó colocada la placa y que cubra todo el tumor. La punción de aspiración con aguja fina, nosotros la dejamos de hacer, como les dije, por los motivos que teníamos. En la época que presenté esto teníamos 172 casos hechos y el promedio había sido 80% positivo, pero estábamos teniendo casi el 90% en los últimos casos. ¿Ah?
En esa época yo estudié varios casos, la parte genética. Hoy la verdad que no le veo mucha importancia a la parte genética, por mucho que está muy de moda, no les va a cambiar nada el tratamiento al paciente y no les va a influir en nada al paciente. Entonces, si no va a servir para nada, hoy el costo de hacer un Gene Expression Profile, que es para decir qué tipo de citogenético tiene el paciente, nos sale $4.500 y no le agrega absolutamente nada. ¿Tá? Siguiente. Eso no voy a entrar en profundidad, pero es sabido. El TTT antiguamente yo lo hacía como adicional, hoy por hoy ya no lo hago y no debiera hacerse. Conozco algunos médicos que le siguen haciendo, yo creo que básicamente es más para cobrarle una cosa extra que por la utilidad que tiene, porque ya se ha demostrado que no tiene mucha utilidad haciéndolo extra. Siguiente. Bueno, este era el seguimiento que teníamos en ese momento. Siguiente. Mito número 4. Cualquiera puede tratarlo. Claro, si yo veo una sombra acá, la marco y le colocan la placa encima, ya está. Ya está. Bárbaro, lo pude tratar, quedó bárbaro. Ahora, supóngase, si el tumor es amenanótico, si yo cuando lo transilumino resulta que el tumor tiene una cabecita y me produce una sombra que no es la verdadera, no es donde está el tumor, sino que es una sombra. O sea, si yo estoy parado acá y la luz viene de acá, la sombra va a ser mi cuerpo. Si la luz viene de allá, la sombra va a llegar hasta allá. Si la placa llega hasta allá, no sirve para nada. Siguiente. Entonces, ahora, si está ubicado acá atrás, le regalo ir a poner la placa ahí atrás. ¿Ah? Es como poner un implante muy posterior, retroecuatorial. No son nada fáciles cuando lo hacíamos, cuando la vitrectomía no era muy exitosa. A veces poníamos implantes hasta cerca de las arcadas y era muy difícil ponerlo bien. Siguiente. Este es un caso que lo muestro porque fue tratado en el 2005, le pusieron una placa. A los 3 meses le dijeron, no respondió. Ningún caso responde en 3 meses. O sea que básicamente el médico sabía que había puesto mal la placa, le dijo no respondió, pero en la práctica lo que quiso decir es puse mal la placa. El jefe de él puso una segunda placa. Con eso el tumor quedó controlado durante un tiempo, la siguiente, pero después de unos años, cuando me vino a ver a mí, yo veía que había una alteración pigmentaria acá, o sea, la primera placa se la pusieron acá, y había una alteración pigmentaria acá, la segunda placa se la pusieron acá. Siguiente. Lamentablemente, años después, empezó a crecer de nuevo. ¿Y qué le dije yo? Vamos a ponerle otra placa. ¿Cómo le explico a esta mujer que le tenemos que poner una tercera placa cuando las 2 primeras no anduvieron? Entonces, bueno, la convencí, gracias a Dios. Esta mujer hoy, al día de hoy, o sea, la vi hace pocos meses y estaba con 8 décimos de visión porque la operamos de catarata. Pero ¿qué había pasado? La siguiente. Lo que había pasado es que no le habían sacado el recto que estaba acá. Cuando yo la operé, vi que ese recto nunca había sido tocado. Entonces, la primera placa la pusieron al costado del recto, la segunda placa la pusieron encima del recto. Entonces, no recibió toda la radiación que debiera haber recibido. ¿Ah? Eso, ¿cuál es el pequeño detalle de esto? Que esta mujer ahora está con metástasis. 17 años después está con metástasis. ¿Qué pasó? Desde que le pusieron la primera placa hasta que yo le puse la placa, pasaron 12 años. Durante 12 años tenía un tumor que estaba vivo, chiquitito, semicontrolado porque había recibido una radiación parcial, pero estaba vivo. ¿Es culpable de las metástasis? Difícil decirlo, pero yo no podría sacarme la culpa. No, o sea, yo me sentiría culpable sin ninguna duda. Siguiente. Estas son distintas reacciones, pero fíjense, acá la placa estuvo un poquitito descentrada. El tumor respondió. Bueno, era un neus. Esto nunca fue un tumor. Por lo tanto, sí respondió, pero era un neus, daba lo mismo. Este otro paciente le apareció un melanoma acá, le pusieron una placa, desapareció el melanoma, le apareció un segundo melanoma acá, le iban a poner una segunda placa, vino a verme a mí y yo le dije, no, esto no es un melanoma, esto se llama coroidopatía exudativa periférica. Entonces había hecho una hemorragia subretinal acá, le pusieron una placa y después hizo una hemorragia subretinal acá y le iban a poner una segunda placa. ¿Tá? Estas cosas las veo todo el tiempo, no es una casualidad. Simplemente, si no conoces el pájaro, no trates el pájaro. La siguiente. Después, el último mito, el tratamiento es muy caro. ¿Tá? Yo le estaba hablando que el tratamiento de esta chica, que sabemos que va a fallar, es de $500.000 por mes. Un primo mío tuvo un cáncer de páncreas. Él tenía bastante plata, así que no se hizo mucho problema, se fue a la Mayo Clinic, le hicieron un tratamiento increíble, etcétera, etcétera. Con ese tratamiento increíble logró sobrevivir casi 3 años, pero el primer mes de tratamiento le salió $600.000.
a sabiendas que se iba a morir, porque no se salva nadie todavía, ¿tá? Pero le prolongaron 2 años más o menos la vida. ¿tá? En vez de vivir 1 año, vivió 3 años. Como la mona, le decían el gordo y terminó pesando 42 kilos, pero vivió. ¿tá? Ahora, pagar eso para cada paciente, ningún sistema médico del mundo, ni de Suiza, ni de Estados Unidos, ni de Arabia Saudita puede pagarlo. ¿tá? Es imposible. Entonces, cuando hablamos de tanta plata, ¿qué estamos hablando? La siguiente. Cuando yo le paso un presupuesto, yo o cualquiera que haga esto en el mundo, pero le pasamos un presupuesto, habitualmente le vamos a incluir el planeamiento, la fabricación de la placa, la cirugía, la anatomía patológica cuando la necesitamos. La siguiente. El seguimiento a lo largo de 1 año completo. Siguiente. Y todo eso equivale a unas pocas ampollas de Lucentis. ¿Ah? Hoy yo le pondría unas pocas ampollas de Faricimab, porque ya no uso el Lucentis hace mucho tiempo. ¿tá? Pero son unas pocas ampollas, no estamos hablando de un tratamiento carísimo, estamos hablando de un tratamiento que es equivalente a cualquier tratamiento de cualquier maculopatía. La diferencia es que hay que pagarlo de una sola vez, pero estamos hablando de algo que le puede salvar el ojo y le puede salvar la vida, además de la visión. La siguiente. Entonces es ridículo decir lo caro que es. Todos los pacientes que hacen metástasis de rutina le hacen un tratamiento con IPI. ¿tá? Y este IPI vale $20.000, $30.000, $40.000 las primeras dosis nada más. ¿tá? Entonces mucho más caro de lo que vale cualquier tratamiento. La siguiente. Entonces cuando estamos hablando de lo caro que es este tratamiento, con mala suerte equivale a un autito, no un auto, un autito usado, ¿tá? Con varios años. Eso es la realidad. No es un tratamiento que voy a tener que actualizar por los precios que han salido, pero es equivalente a un autito usado. Obviamente, si ustedes se lo van a hacer a la Mayo Clinic o al Wilside Hospital, le va a salir un paciente mío, le pasamos un presupuesto de $249.000. ¿ah? Créanme que acá no sale $249.000, acá es un autito usado. La siguiente. Objetivo del tratamiento número 1 es salvar la vida. Pero acuérdense que nosotros con el tratamiento no vamos a incluir en salvar la vida, salvo que el diagnóstico haya sido temprano. Sí, por supuesto, en fijar las condiciones y el tratamiento está bien hecho. La enucleación tiene la misma mortalidad que hacer la braquiterapia. El control tumoral nosotros lo conseguimos aproximadamente en el 96% de los casos. Hemos tenido 1 de cada 20, de cada 25 pacientes que recidiva el tumor, más que recidiva, persiste. ¿no? Logramos conservar el ojo en el 91% de los casos, o sea, más o menos el 10% de los ojos tenemos que nuclearlo, ya sea porque el tumor creció o ya sea por un ojo ciego y doloroso. ¿tá? Y tienen una visión útil. Nosotros en visión útil yo me quedé con los términos que hemos usado toda la vida en retina. Cuando hacíamos, hace 40 años, operábamos pacientes con PBR y le poníamos silicona y hacíamos retinectomía, hace 40 años, hablamos que la visión útil era un paciente que distingue los muebles y no se los lleva por delante. O sea, básicamente de visión, bultos para arriba. ¿tá? Cuenta dedos, una visión muy útil. ¿tá? Eso lo logra mantener el 70 y pico %, o sea, 3 de cada 4 pacientes. También es cierto que muchos pacientes tienen una visión mala, pero es porque tienen una catarata, una hemorragia vítrea, y no se la han tratado porque el otro ojo lo tienen bien. Entonces probablemente podría ser un poquitito más alta que esta, pero básicamente 3 de cada 4 pacientes conservan visión útil. Siguiente. Bueno, estos son los mismos resultados dando los detalles. Siguiente. Entonces, ¿el diagnóstico por biopsia? No. El diagnóstico es 99% clínico y ecográfico y quizás 1% exagerando por biopsia. Siguiente. ¿Enuclear evita metástasis? No. Siguiente. Conservar el globo no aumenta el riesgo si el tratamiento fue bien. Siguiente. ¿Los ojos irradiados se pierden? No, el 90% conservan el globo y 2/3 conservan visión. Siguiente. ¿Cualquiera puede tratarlo? Por supuesto cualquiera puede tratarlo. Siguiente. Pero cualquiera podría tratarlo si supiera. ¿Cualquiera puede atajar penales? Sí, pero mejor que sea un arquero entrenado. Siguiente. Y la braquiterapia es muy cara. Me parece una ridiculez hablar de un tratamiento oncológico caro, cuando estamos hablando de algo que cuesta quizás como 2 vitrectomías o como el tratamiento de una maculopatía. ¿tá? Hoy por hoy me parece una ridiculez. Siguiente. Y acuérdense que la disminución de mortalidad no va a depender de mí, va a depender mucho más de ustedes que de mí, porque ustedes son los que van a detectar el caso y los que le van a indicar el tratamiento. ¿tá? Yo lo voy a hacer,
pero yo no soy el que detecta. A mí los pacientes me son derivados prácticamente todos. Una sola vez en mi vida hizo un paciente mío un diagnóstico de melanoma. Una vez, ¿verdad? Que había venido por otro tema. O sea que depende básicamente del oftalmólogo general, no del especialista. Siguiente. Perfecto, entonces cambiamos de tema.